3:25 de Romanos. A quien Dios, o sea, a Jesús, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, dice, su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y es en esto que nos vamos a enfocar, ¿verdad? Que Dios pasó por alto en su paciencia, cuando ponemos la fe y la confianza en Cristo, los pecados pasados. He escuchado yo, ¿verdad?, enseñanzas de que algunos dicen, o muchos, que Dios nos perdona cuando venimos a Él los pecados pasados, presentes y futuros, pero la verdad es que perdona los pasados, dice la Escritura. Por los presentes hay que pedir perdón, y por los futuros, cuando lleguen, si es que llegan, en ese momento será que vamos a pedir perdón, no antes de tiempo. ¿Me entiende? Entonces, el asunto es que hasta el momento que nosotros tenemos ese encuentro personal con Cristo, hasta ese momento, Dios todo lo anterior lo borra, todo lo anterior, ¿verdad?, lo perdona. Todo. Y eso dice también, ¿verdad?, la segunda epístola de San Pedro, capítulo 1, verso 9. Entonces, Dios perdona los pecados que hemos cometido hasta ese momento de recibir a Jesús como Señor y Salvador, de entregarle nuestra vida a Él. Pero de ahí en adelante es borrón y cuenta nueva. Dirá alguien, entonces Dios me va anotando. Pues si uno no se arrepiente y pide perdón, sí. Si uno tiene una práctica de pecado, ahí va, ¿verdad?, agregando ahí a la cuenta. Hay que pedir perdón para que Dios lo perdone. Hay una parábola que el Señor dice, y que algunos pues creo que la han malinterpretado, en el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 18 habla del fariseo y el publicano. El fariseo llega diciéndole a Dios, ¿verdad? El hombre era un hombre bueno, un hombre justo, se apartaba del mal, temeroso de Dios. Pero él llega ante Dios elogiándose a sí mismo, y ante Dios no podemos llegar así. Ante Dios se le llega, ¿verdad?, humilde, sincero, y por eso es que la oración es privada, porque la oración no es para que me oigan los demás, para que los demás piensen gran cosa de mí, es hacia Dios. Yo estoy hablando con Dios, no con la gente. Sin embargo, este fariseo estaba orando, supuestamente, pero lo que estaba haciendo era, ¿verdad?, orando para que le oyera el publicano. No estaba hablando con Dios. Y llega ensalzándose a sí mismo. En ningún momento le dice, Señor, perdóname, ni nada. Solamente llega hablando locuras, bayuncadas. El otro le dice, ¿verdad?, Señor, humillado, dice la Escritura, Señor, sé propicio a mi pecador. O sea, en otras palabras, perdóname mis faltas. Entonces, el hombre que pidió perdón, recibió perdón, pero el que no pidió perdón, pues ¿cómo iba a recibir si no pidió perdón? ¿Entiende? Entonces, el Señor, ¿verdad?, perdona el pecado que uno pues se arrepiente, pide perdón por ello, y que ha cometido. Dios no va a perdonar lo que no hemos hecho todavía, ¿verdad? No le vamos a estar pidiendo perdón a Dios por lo que no hemos hecho, y no vamos a esperar tampoco que Dios nos perdone sin decirle, Señor, perdóname. Por eso, en lo personal, en toda oración que hago, siempre, Señor, perdóname, es lo primero, por cualquier falta cometida. Y si yo sé que en algo he cometido ahí, pues de manera específica, por esto, ¿verdad? Y así uno se pone a cuentas con Dios, borrón y cuenta nueva, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y es la sangre de Jesús, ¿verdad?, la que tenemos que estarnos limpiando cada día. Entonces, pero si yo no pido perdón, Dios no me va a perdonar. Así que la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios pasó por alto en su paciencia, dice, los pecados pasados. Y como ya decía en 2 de Pedro, que lo vamos a leer mejor, en el capítulo 1, el verso 9, dice, ¿verdad?, también
esto dice, pero el que no tiene estas cosas, dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, dice, la purificación de sus antiguos pecados. Está hablando de hermanos, que Dios les perdonó un día sus antiguos pecados. Entonces Dios perdona lo que yo he cometido. Le voy a pedir perdón por lo que yo he cometido, no por lo que no he cometido. Y cuando nosotros venimos a Cristo, es la cuestión, Dios nos perdona lo que hemos hecho hasta ese momento. Porque no nos va a perdonar lo que no hemos hecho todavía. Entonces, Dios perdona los pecados pasados, no los presentes ni los futuros. Por los presentes, si nosotros cometemos alguna falta, hay que pedir perdón. Y verdad, hay que arrepentirse y apartarse, y Dios nos va a perdonar. Y por los futuros, pues si cuando lleguemos a ese momento, entonces le vamos a pedir perdón. Pero no podemos nosotros estar pidiendo perdón, como ya he repetido varias veces, por lo que no hemos hecho. Dios no nos va a perdonar por lo que no hemos cometido. No podemos estar orando a futuro, es el asunto de esa manera. Podemos orar a futuro por otras cosas, pero no, ¿verdad? Por ejemplo, el 31 de diciembre no vamos a estar orando nosotros, ya comenzando el 1 de enero, Señor, perdóname todos los pecados que voy a cometer este año. No se puede. ¿Entiende? Hay quienes que hacen dizque la oración, ¿verdad? Está bien orar, gloria a Dios, bendecir el año. Pero hay quienes que piensan que ya con esa oración ya tienen para todo el año. Y ya oran ese ratito y ya los demás días no. Y es todos los días que hay que orar. Y he dicho, está bien que bendiga el año, gloria a Dios. Pero hay que orar también el 1 de enero. O sea, ya el día propio, ¿verdad? Estamos orando a medianoche. Y hay que orar el 2 de enero, el 13 y así, todos los días. ¿Me entiende? Y hay que ir, ¿verdad? Pidiendo perdón por lo que se ha cometido, no por lo que no hemos hecho. Y recalco, ¿verdad? Que cuando venimos a Cristo, el Señor perdona lo que hemos cometido hasta ese momento, no lo que no hemos hecho. Porque como ya he mencionado también, hay quienes que enseñan y dicen que Dios nos perdonó, ¿verdad? Con el sacrificio de Cristo, los pecados pasados, presentes y futuros. Viéndolo de manera general, se puede comprender eso, pero el problema es que la gente piensa, ¿verdad?, que Dios le perdonó y no pide perdón. Claro, el Señor incluye todo hasta la eternidad, desde luego, pero si la gente se va arrepintiendo, se va pues apartando de lo malo y va pidiendo perdón. No es que automáticamente ya vengo a Jesús y a Dios me perdonó todas las maldades que hice, las que voy a hacer, ¿verdad? Y las que haré en el futuro también, ¿verdad? Las que hice, las que estoy haciendo y las que haré. No, las que hice nada más. Y por las que estoy haciendo, si es que estoy haciendo algo por ahí, hay que pedir perdón y hay que arrepentirse y apartarse. Y las que haré, si es que meto la pata en el futuro, entonces en ese momento será que voy a pedir perdón. Entonces, la palabra de Dios pues habla de esto, ¿verdad? Que es importante tenerlo bien presente. Que el Señor pues es un Dios que perdona la maldad y el pecado, sí. Pero Dios espera, ¿verdad? Dios desea que cuando nosotros vamos arrepentidos a pedir perdón, vayamos también con la disposición de arreglar eso, de reparar el error, de enmendar las cosas, no de seguir, ¿verdad?, en el error, sino de cambiar de rumbo. Y a la vez que le pedimos perdón, entonces, Señor, ayúdame, porque hay cosas que uno por sí mismo no puede. Pero si vamos a Dios y le pedimos socorro, Señor, perdóname, tú sabes que acabo de meter la pata. Perdóname, límpiame y ayúdame, ¿verdad?, a salir de esto. Límpiame, ayúdame, ¿verdad?, a poder dejar esto. Y Dios se las ingeniará y hará lo que tenga que hacer para ayudar al hermanito o la hermanita. Si pide socorro, orando. Pero es que predicador y esos amigos, ¿cómo me alejo de ellos? Son de toda la vida, pues Dios sabrá cómo hará, pero que la oración, ¿verdad?, Dios la responde, la responde.
y Dios tal vez no le va a responder en el mismo momento. O sea, hay cosas que quieren tiempo. Pero si seguimos orando, Dios va obrando. Por ejemplo, ¿verdad? Está orando, digamos, por los amigotes. Son los que le llevan a meter la pata. O las amigotas. Entonces, si la hermana ora, si el hermano ora, de repente el amigote por allá, o Dios lo va a convertir de las tinieblas a la luz. O se va a ir a vivir a otro lado. ¿Me entiende? Dios va a ver cómo hace, pero el hermano, la hermana de repente ya no tiene quien le induzca lo malo. O si es la amante, ¿verdad? Dios verá cómo la amante ya la aleja de una manera u otra. Y ya se le fue el problema. ¿Pero por qué? Oró, pidió socorro. Y si es el hermano que está hurtando, digamos, y es que no me alcanza, ¿yo cómo hago? Pues entonces el Señor le va a ayudar, ¿verdad? Para que no tenga que hurtar. Si usted está hurtando, ¿verdad? Y le va el Señor a ayudar de tal manera que ya no va a necesitar eso y que Dios le va a quitar eso, pues, ¿verdad? Eso de estar agarrando lo que no es de él, de ella. ¿Me entiende? Le va a quitar esa maldad, ese pecado de encima. Pero es orando que cambian las cosas. A la vez que se pide perdón, se le pide a Dios, socórreme, ¿verdad? Auxíliame. Entonces Dios nos ayuda en su momento. Hay que darle tiempo a Dios también. Hay cosas que el Señor las hace más rápido, otras tarda un poquito más y otras tarda más todavía, pero que Dios obra según sea el caso, así es como Dios actúa. Pero desde el momento que nosotros ponemos algo en las manos del Señor, Dios comienza a obrar. Pero es que hay cosas, ¿verdad?, que tiene que mover muchos hilos para poder ayudarnos. Voy a hacer ese llamado que siempre hago a los amigos a venir a Jesús. Y luego a los hermanos, a cualquiera que ande lejos y desee reconciliarse. Mi amigo, mi amiga, Cristo te ama, te quiere salvar. Ábrele el corazón al Señor. Lo que hemos visto habla de cómo Dios perdona los pecados que uno ha cometido hasta el momento de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Así que ¿por qué no aprovechas? Pero es que he matado, pues Dios te va a perdonar. He violado. Predicador, las maldades que he cometido pues no tienen nombre, pues Dios te va a perdonar si te arrepientes. Aprovecha, mi amado, mi amada. Y los pecados futuros, predicadores, los pecados presentes, pues ya de eso, ¿verdad? Según ya he explicado, según uno va avanzando en la vida, sí, pues sí necesita ir pidiendo perdón y a la vez hay que rogarle a Dios que lo guarde a uno, ¿verdad?, de andar cometiendo pecados. Pero para mientras, deja que el Señor te limpie, te perdone por lo que has cometido hasta hoy y te regenere. Y que te dé la capacidad, pues, con la regeneración o nuevo nacimiento, para que ya te apartes del mal. Haz esta oración cerrando tus ojos y deseas entregar tu vida a Cristo. Cierra tus ojos y di conmigo así. Di de esta manera: Señor Jesús, creo que usted es Dios y que vino a dar su vida en la cruz para darme salvación. Le pido perdón por todos los pecados que he cometido. Me arrepiento y le recibo como mi Señor y Salvador. Venga a mi vida, señoréela y gobiérnela. Gracias Dios. Amén y amén. Si andas caído o caída de la gracia del Señor, puedes volver si quieres, solo hazlo sinceramente, con ganas de cambiar, de hacer bien las cosas, arrepentido, humillado, como volvió el hijo pródigo a su casa. Lucas capítulo 15, así que si tú vuelves con esa actitud, Dios te va a perdonar y te va a transformar. Cierra tus ojos y di conmigo así: Señor Jesús, le pido perdón por haberme ido hacia atrás. Perdone todos mis pecados. Ayúdame a nunca más volver atrás y a aprovechar esta oportunidad. Gracias Dios. Amén y amén. Las sugerencias son: orar es hablar con Dios, lee la Escritura y congrégate en una iglesia cristiana, cristocéntrica. Si has entregado tu vida a Cristo por primera vez o te has reconciliado, haz eso de manera fiel y permanecerás firme. Solamente así rapidito quiero orar por ti. Si tienes problemas de salud, quizás tuvo algún ser querido
problemas de diferente índole también, que no sabes cómo solucionarlos, o algún milagro quizá que necesita que Dios haga, Dios todavía sigue haciendo maravillas y lo hace pues a quien Él quiere, ¿verdad? A uno le toca orar y lo demás lo hace Dios, y es cosa del Señor. Así que acompáñame en esta oración y Dios te quiere bendecir, ¿verdad? Con esa respuesta. Padre, oro por aquel, por aquella, Señor, que está ahí quizás enfermo, enferma, o algún ser querido, Padre. Sé tú sanando, Señor. Oro para que seas tú sanando. Por tu llaga y por tu herida fuimos curados, dice tu palabra, Señor. Sé tú sanando ese cuerpo enfermo, Señor, esos cuerpos enfermos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por aquel, por aquella que necesita un milagro, cualquiera que sea, sé tú concediéndolo, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres el Dios de los milagros, el Dios de lo imposible. Haz la obra, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias por orar. Por aquel, por aquella, Padre, que tiene problemas de cualquier índole que sean, sé tú resolviéndolo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro resueltos esos problemas, sanos esos cuerpos y hechos esos milagros para gloria tuya, Dios. En el nombre de Jesús.